Este es un tema complejo, difícil, porque hay personas que no pueden entender a la muerte como algo que puede ser bueno. Es un tema muy importante para la vida de todos nosotros. Y tenemos invitados muy especiales. Pancho Borja con nosotros, compartiendo este tema complejo, que todos tenemos que afrontarlo, Pancho. Así es, un tema complejo, como tú lo dices, por decirlo menos, porque, entre otras cosas, es un tema esencial. Es un tema que ha producido muchos traumas en los niños, en los jóvenes, cuando se enteran. Yo recuerdo cuando me enteré que tenía que morir indefectiblemente. Era una cosa, un golpe que a veces no todos lo pueden sobrellevar de buena manera. Por otro lado, es un tema, por lo que se sabe, nadie ha muerto y ha vuelto a contar cómo fue su muerte, aunque hay testimonios de los que ven el túnel y regresan y cosas así, pero un testimonio fehaciente, concreto, conciso, confiable de alguien que murió, se fue y regresó y dice, miren, esto es así, no se preocupen, que allá es maravilloso, o no. Entonces es un tema misterioso. La muerte es quizás el tema más misterioso de la existencia humana. Tenemos aquí con nosotros a Lucía Maldonado Cabezas, directora y fundadora de la Fundación Ecuatoriana de Cuidados Paliativos. Ella es enfermera, graduada de la Universidad Central del Ecuador, con varios títulos de licenciada, diplomada en bioética, en fin, en cuidados paliativos en la Universidad de Ramón Llull de Barcelona, España. Está con nosotros esta noche. Bienvenida, Lucía, y como decía yo, con la más noble de todas las profesiones, la de ser enfermera, ¿no? Enfermera, quien ha dedicado su vida para estar junto a las personas que están sufriendo. Nos acompaña también, tenemos 4 invitados. La primera parte está con nosotros además aquí José Manuel Vázquez Castaño. Es el representante del Centro de Estudios Budistas Tibetano Ganden Choelin en la ciudad de Quito. Él es español y es ecuatoriano, al mismo tiempo tiene las dos nacionalidades. Bienvenidos. Quería yo comenzar con un pensamiento de uno de los hombres sabios, del Dalai Lama. Miren lo que dice sobre este tema el Dalai Lama. ¿Qué es lo que más me sorprende de la humanidad? Los hombres, porque pierden la salud para acumular dinero. Después pierden dinero para recuperar la salud. Y por pensar ansiosamente en el futuro, olvidan el presente, de tal forma que acaban por no vivir ni el presente ni el futuro. Y viven como si nunca fuesen a morir. Y mueren como si nunca hubiesen vivido. Así es. Solo alguien como el Dalai Lama. Yo creo que esa es la realidad de la mayoría de gente, ¿no? Que vive aterrorizadas del futuro y previendo siempre cómo voy a hacer para estar bien en el futuro. Por otro lado, añorando el pasado innecesariamente porque es irreversible. Y eso no tiene la capacidad de vivir el aquí y el ahora, el vivir el momento. Pero Pancho, los tibetanos viven para la muerte de alguna manera. Dicen que la muerte debe ser, en el libro tibetano de la vida y la muerte, que lo toparemos luego, debe ser como un compañero que está al lado, lo mismo que hacía San Francisco de Asís. En el budismo el tema de la muerte es muy especial. Tal vez nadie entiende la muerte como los budistas. Claramente que sí. Lo que pasa es que toda la enseñanza budista está pensada, Buda la pensó para vivir bien esta vida, pero vivir bien esta vida implica también tener muy presente la muerte, porque la muerte, nosotros decimos siempre vida, 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 pero la vida se compone también de la muerte. Es un proceso más, tenemos que pasar por el proceso del nacimiento. También tenemos que pasar por el proceso de la muerte. Pero como decía el Dalai Lama, vivimos toda la vida olvidándonos de que algún día va a llegar ese momento. ¿Y qué pasa, Lucía, en ese día? ¿Qué pasa? ¿A cuántas personas has acompañado tú en ese momento, en ese instante del paso de la vida a la muerte, de este momento a otro momento? Han sido experiencias muy bonitas, tomando en cuenta siempre de que el morir es el terminar la vida.
Este momento no es un momento traumático como lo piensan muchas personas, ¿no? Claro que la muerte violenta podría ser, pero cuando se tiene una enfermedad en que se ha podido preparar una despedida, se ha podido hacer de que la persona tenga una salud, digamos, ¿no? De que viva bien, de que pueda despedirse, de que tenga la tranquilidad en su corazón, estas personas se van tranquilamente. De hecho, las personas, al estar rodeadas de su familia, al poder decir un adiós, al poder recibir el cariño de sus seres queridos junto a ellos, esa es una muerte, una buena muerte, ¿no? No solos, no abandonados, sino con un camino recorrido. Cuando en cuidados paliativos trabajamos mucho y trabajamos en todo el ser humano en su manera integral, ¿no es cierto? En la parte espiritual, psicológica, física, de tal manera que pueda vivir bien, y encaminamos a la familia para una despedida saludable. Tenemos varios videos para comentarlos, Pancho, en este programa, precisamente por lo que se llama los cuidados paliativos. Según la Organización Mundial de la Salud, dice que consisten los cuidados paliativos en la acción específica, activa e integral que deben recibir los pacientes que padecen una enfermedad avanzada, progresiva e incurable, así como sus familias. Comprendiendo que la enfermedad y la muerte es una realidad inevitable de la experiencia humana, en la ciudad de Guayaquil, como en otras ciudades del país, se ha comenzado a dar una respuesta adecuada a las necesidades particulares de los moribundos y a la de sus familias. Un buen inicio es la completa honestidad. Sin llegar a la conspiración del silencio, de mantener una mentira, que una mentira nunca se mantiene 1000 años, siempre se cae y cuando se cae duele más todavía. Entonces, si hablamos con la verdad, con la honestidad, pues esta situación de aceptar este impacto de un cáncer o de una respuesta pobre o nula de los tratamientos a los que uno se proyecta que va a mejorar, el mismo paciente te dice en qué momento él está, como quien dice, completamente listo para irse. Pero cuando se ha logrado trabajar. A pesar del escaso personal, enfermeras capacitadas en cuidados paliativos visitan a los pacientes en su domicilio. El principio de los cuidados paliativos es atender a la persona que está en la última etapa de su vida de una manera global. Doña Leo, entre recaídas y recuperaciones, no ha dejado los hilos y las agujetas. En esto me entretengo. Antes yo hacía unos bolsitos, pero ahora yo me dedico en esto. Porque si no hiciera algo, estar pensando qué es lo que me pasará, qué es lo que me vendrá mañana, así. Cuando entró a visitas estuvo bien mal, estuvo totalmente decaída. Poco a poco con los cuidados, la medicación que se le ha dado, ha levantado, mira que ella no caminaba, solamente postrada estaba hasta que un día que llegamos a la visita la veo parada. Le digo, uy, ese milagro, le digo, y ella me dice, mire que ya puedo caminar. A veces también depende del entusiasmo de uno, ¿sí? El querer salir adelante dentro de su proceso de enfermedad. Algunos de estos pacientes han fallecido ya. Yo rescato de ese video una suerte como de resignación, ¿no? Y es por, yo pienso, me da la impresión de que hay dos formas básicas de morir. La una, repentinamente, y en ese caso uno no tiene mucho tiempo para ningún tipo de reflexión. Y yo puedo decir que he vivido la muerte. Cuando me volqué en un auto, me di como 8 vueltas de campana, viniendo de Santo Domingo Los Colorados, y sabía que iba a morir. Solo me faltó morirme, porque en cada vuelta me golpeaba el cerebro con una violencia tal que yo estaba seguro que en la siguiente se me iba a partir la cabeza en dos y hasta ahí llegaba. Entonces, solo me faltó morirme, pero viví la muerte. Y yo solamente venía pensando con una tranquilidad. Decía, qué mala suerte, tengo 20 años y voy a morir tan joven. Porque cuando esto pasa, pensaba yo, la gente se muere, no hay forma de salir vivo de aquí, ¿no? Pero nunca sentía angustia ni nada, un poco solamente esa reflexión de qué mala suerte, tan joven, pero bueno, me fui.
Es algo de eso. Y en cambio, el paciente enfermo que tiene todos los cuidados paliativos y todo lo demás, tiene un proceso de adaptación y de acercamiento a ese momento, ¿no? Tal vez ustedes han visto eso. Yo vi un poco eso en el video también. Claro, hemos visto, y usted tiene ahorita sobre la mesa, un libro de Elizabeth Kubler-Ross. Ella nos ha enseñado las fases que tienen los enfermos frente a la enfermedad, ¿no es cierto? Una fase de shock, una fase de ira, una fase también de depresión, de negociación, cuando dicen, ¿sabes qué? Dios, mándame la salud, yo hago esto, ¿no es cierto? Y luego una fase de aceptación. No resignación, aceptación. El aceptar de que están enfermos, de que van en algún momento a caminar, eso se da luego de que han pasado el resto de fases, ¿no es cierto? Y estas fases van en cada día, en cada minuto, a veces en cada hora cambiando, porque no es fácil hablar de que voy a morir. Es muy difícil aceptarlo. Mira lo que dice aquí Elizabeth Kubler-Ross. Siempre me preguntan cómo es la muerte. Contesto que es maravillosa. Es lo más fácil que vamos a hacer jamás. La vida es ardua, la vida es lucha. Pero la muerte, dice, es lo más fácil. Y es quizás también porque, así como es inconveniente, incorrecto, juzgar a los demás desde la propia perspectiva y sentir conmiseración o envidia, porque uno siente conmiseración o envidia de otro desde la perspectiva de uno. Pero no está en el papel del otro, a lo mejor no tiene ningún motivo para sentir uno conmiseración de alguien. Él no se siente conmiserable, ni digno de envidia. Y uno, desde la perspectiva de uno, le envidia o le tiene pena. Asimismo, juzgar la muerte de la perspectiva de un joven sano que está jugando al fútbol con sus compañeros, claro, no es lo mismo que juzgar la muerte del moribundo que ya ha pasado una vida y ha tenido ese acercamiento, esa percepción, ¿no? Que no es resignación, como tú bien dices, sino aceptación. Aceptación. Vamos al corte y continuamos con un pensamiento de Antonio Machado, poeta español, que dice: la muerte es algo que no debemos temer, porque mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos. Séneca dijo: incierto es el lugar donde la muerte te espera. Espérala pues en todo lugar. Vamos a presentar un video muy tierno y conmovedor, porque quizás, si bien es explicable, aceptable, de alguna manera natural, la muerte de adultos y ancianos, lo que sí es difícil de aceptar y es demasiado triste y doloroso es la muerte de niños. Es difícil tener una explicación aceptable para eso. Vamos a ver la historia de Brian Becerra, un chico ecuatoriano. La labor del equipo paliativo de asistencia a domicilio no descansa. Su trabajo los lleva a recorrer toda la ciudad y realizar de entre 4 a 5 visitas diarias. Venimos con un equipo de cuidados paliativos formado por médico, enfermera, sacerdote y psicólogo para brindar la ayuda que necesita la familia y el paciente. Las casas de quienes esperan su atención y apoyo se convierten en hogares de amigos cercanos, de hermanos. Brian es un niño de apenas 8 años. Su corazón y pulmones padecen una enfermedad degenerativa irreversible. Sus posibilidades de vida son mínimas, pero su alegría y motivación no conocen límite alguno. Una larga manguera que transporta oxígeno a su cuerpo le permite tener algo de libertad para moverse dentro de su casa. Brian estaba emocionado. Por fin iba a ver las fotos que le tomaron en su confirmación. Me pasé bien comiendo la hostia. Recibí a Jesús. Y voy a vivir mucho con mi familia, con mi papá, y con mi mamá y mi hermana y mi hermanito.
¿Qué es lo que pediste? Más bien. Cuando en los hospitales se dice que ya no hay más que hacer, en la casa hay mucho que hacer, ¿no? Mucho que hacer, como soñar a ser inventores, a ser ingenieros y astronautas. Junto a su hermano Kevin, Brian nos contó un secreto, su último invento. Cuando comiencen a crecer, crean su máquina. Como yo dije, la Fersenal es una máquina de hamburguesas. Una máquina con un firme propósito. Un buen futuro para mi hermano, para que esté bien mi hermano, que no esté enfermo. Este soñador quiso también dar un mensaje a los niños. Niños, si están escuchando esto, ¿qué quieren hacer de grande? Inventor, bomberos, producir películas, internet o algo. Hagan sus inventos. ¿De qué tienes confianza? En vivir con Dios y con mi familia. Gustavo Dávila nos acompaña en el programa. Hay pocas personas que tienen tanta cercanía a estos momentos tan humanos, tan profundos, de tanta ternura, dulzura y tan complejos y dolorosos al mismo tiempo. Es el director fundador de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer. El caso de Brian, que no fue cáncer, fue otra enfermedad, es algo que tú has vivido con cierta cotidianidad, ¿no? Es algo que está al lado tuyo. Yo creo que ahora es parte de mi ADN, realmente porque acompañar a un guerrero, nosotros llamamos guerreros, a un joven con un diagnóstico y cuando el médico le dice ya no hay nada que hacer, estás desahuciado, es donde entra lo más hermoso de lo que es el amor. Servir, ayudar, fluir con él en este sendero de una despedida. A veces con dolor, pero muchas veces con honor. Así es como nosotros despedimos a nuestros guerreros. En niños podría ser algo increíble. Seguramente, como usted nos decía, nos cuesta mucho aceptar que un niño muera, ¿no? O que un joven muera. Pero los niños tienen una sabiduría que aceptan tanto. Brian ya no pudo construir su máquina de hamburguesas, ya no está con nosotros, pero él nos dio una gran lección de vida, ¿no es cierto? Y él tenía una madurez. A veces son los niños los que consuelan a los adultos, son los que fortalecen a los adultos, porque ellos no tienen tantos apegos, a veces no dimensionan tampoco lo que es la muerte, pero ellos son una fuente de enseñanza para los demás. Una característica importante que tenemos los seres humanos, en mi opinión, es esa capacidad de adaptación. Yo creo que eso es lo que nos permite vivir, en primer lugar, soportar los golpes duros de la vida y luego aceptar cuando ya es inevitable el paso final, ¿no? Sí, mira, cuando una persona dice que está desahuciada, nosotros hace poco tuvimos el Beauty Fashion Day, 32 jóvenes de 15 países que desfilaron con amputaciones. No todo el mundo sabía que 8 de los chicos de los 32 habían sido desahuciados. Hubo un chico que estaba en Fecupal, en el hospice, y el día anterior al desfile, su sueño era desfilar. Con oxígeno, con todo, fue al evento y fue un milagro, actitud positiva, todo lo que energía, todo lo que lo quieran llamar. Se levantó y bailó. Y presentó su colección y caminó en una pasarela gigante. ¡Qué espectacular! Carito, una niña de 12 años. La primera pasarela luego ya no avanzaba y en su silla de ruedas y modelaba. Están en una etapa muy crítica este momento, con medicina para el dolor, con morfina. Pero yo creo que es un proceso el que nos va llevando a más que despedida, yo diría, a una continuidad en otra vida, en otra dimensión. Esto me recuerda también, ¿tú crees que hay esa capacidad de adaptación, ¿no es cierto?, de la gente que ya ve que es inevitable su paso o finalmente hay quienes no lo aceptan y están temerosos, tristes, angustiados, o ya hay una suerte de resignación o aceptación? Como mira, hay un cúmulo de emociones. Así como tiene uno la alegría, está
naciendo mi hijo y la felicidad y todo, las chambritas y las fotos, es una fiesta. Acá a la muerte le hemos dado un tema de dolor, de pena, de oscuridad, de llanto. Pero yo veo en los chicos, cuando hay este proceso de amor, de compartir, de actitud positiva, como ellos han dicho, hasta para morir de pie, hasta morir con dignidad. Entonces ahí viene ese proceso que tú hablas, Pancho, de adaptación hacia lo que está viniendo. Pero también hay otros casos que no, yo estoy sano, no voy a morir, no. Y darle la morfina. Y muchos padres, ¿qué hacemos, no? Hay que entubarlo, hay que revivirlo, hay que alimentarlo artificialmente. Son los momentos más duros, más dolorosos y más amorosos de un padre, el desconectar a un hijo. ¿Qué es para ti, Gustavo y Lucía, la muerte? La muerte es parte de nuestra vida, es algo que todos vamos a pasar y lamentablemente, como usted decía, nadie ha regresado a decirnos lo que es. Lo que sí he visto en nuestros pacientes es el miedo y es el temor y es la angustia a lo desconocido, porque uno se puede acostumbrar, pero muchas veces el no saber qué va a pasar después puede traer muchas cosas, ¿no es cierto? La muerte es algo que nos va a llegar, ¿no es cierto? Y que esta es parte de que todos algún día nos vamos a ir, ¿no es cierto? Lo difícil es que esta sociedad que es tan atófaga, por conciencia y por el ánimo de vivir, lo acepte. Mira, aquí hay un pensamiento que viene con eso, ¿no? De Elizabeth Kubler-Ross. Dice, si no fuera por la muerte, ¿valoraríamos la vida? Si no fuera por el odio, ¿sabríamos que el objetivo último es el amor? Bueno, esto nos lleva a la relatividad y me lleva a mí a recordar un libro que leí hace algunos años de un psicólogo judío, cuyo nombre no me acuerdo este rato. Él estuvo en un campo de concentración y contaba que iban en un tren, centenares de judíos, y cruzaban un puente. Ellos iban seguros que iban a las cámaras de gas, estaban convencidos de que iban a las cámaras de gas, pero cruzaron el puente y en lugar de virar a la derecha, donde estaban las cámaras de gas, el tren viró a la izquierda, hacia los campos de concentración y trabajos forzados. Y empezaron a bailar y a saltar de felicidad, con una felicidad auténtica, ¿no? Porque no iban a la cámara de gas, sino solo a los trabajos forzados, solo a los trabajos forzados. Entonces eso te da también a entender la capacidad de adaptación, que es la que yo sostengo que tiene el ser humano, para enfrentar en términos relativos, en función de lo que tiene ahora, lo que viene luego. Un poco así, ¿no? Sí. Pienso que para mí la muerte es una experiencia fuerte, profunda, difícil de describir porque te cuesta lágrimas. Quieres sostener la vida de tu hijo y podrías dar tu corazón para que palpite y se prolongue eso. Podrías ver a una madre que está a punto de desconectar porque su hijo está mal. Entonces, es fuerte, traumático también para quienes estamos como cuidadores. Una experiencia así, ¿no? Lo he vivido con mi hijo y lo he visto con cerca de 172 jóvenes guerreros en estos 8 años. Pero también 172 jóvenes que han partido. Que han partido, ¿no? Han partido. Y tú has caminado con todos ellos. Algunos poco tiempo, otros mucho largo tiempo. Y otros. Y cada uno ha sido una experiencia hermosa. Eso sí debo de destacarlo. Porque la muerte también te permite que todos confluyamos. Estamos hablando de la muerte de 4 personas. Y no llorando, sino mirándole la muerte con honor. Porque un guerrero tiene que morir hasta para quitar su armadura y entregarle a Dios dignamente. A mí, te digo, es una experiencia muy personal y con todos estos guerreros. Agradecemos mucho a todas las personas que pueden opinar, que nos dan sus criterios sobre este tema, pero algo que la gente quiere saber es a dónde se pueden dirigir. O sea, si una persona tiene este problema, ¿cuáles son los lugares donde puede tener información, acompañamiento? ¿Cómo funciona esto? Claro, nosotros trabajamos en la Fundación FECUPAL desde el 97 y visitamos a domicilio. Tenemos 5 equipos interdisciplinarios que vamos a casa. Ahora tenemos el Hospice San Camilo, donde acogemos a pacientes que no tienen posibilidad de ser atendidos en su casa. Entonces vienen acá, se estabilizan, regresan a casa, pero no están solos. Ahí tienen siempre el equipo que es con médico, enfermera, psicólogo, asistente espiritual, con voluntariado preparado en comunicación. Porque
en cuidados paliativos está mucho la parte humana. El hecho de sentarse y conversar con la familia hasta 3 horas de todo lo que ellos están pasando, de guiarles en el cuidado, entonces todo esto llega a ese camino, que lo que procuramos es lograr que el paciente llegue a vivir bien hasta el momento de despedirse, y el momento de despedirse tenga una muerte digna, una muerte acompañado, no en soledad. Nosotros estamos en el 240-3959 para las personas que lo necesiten. El único requisito es que tenga un familiar cercano, nos llame, o directamente al Hospice San Camilo al 328-5438, y estaremos prestos a ayudarlos en todas las necesidades que ellos tengan. Regresamos en un momento con lo que decía Confucio hace más de 2000 años. Si no conoces todavía la vida, ¿cómo puede ser posible conocer la muerte? La muerte en realidad llega al momento más inesperado, o a muchas personas en la plenitud de la vida, como es el caso de Steve Jobs, quien habló de la muerte y dijo: recordar que uno va a morir es la mejor manera que conozco para evitar la trampa de pensar que hay algo que perder. Ya se está indefenso, no hay razón alguna para no seguir los consejos del corazón. Sería bueno que nos expliques quién es Steve Jobs. Bueno, Steve Jobs creo que es más popular que los jugadores de fútbol. Entre los niños, sí. Los jóvenes, ¿no es cierto? Es el creador de toda la firma Apple. De Macintosh, de Apple, y uno de los hombres más adinerados y más famosos del mundo, ¿no? Que murió en la plenitud de su carrera. Pero yo creo, Pancho, que se ha avanzado mucho en el tema de los cuidados paliativos, algo desconocido hace, no sé, 20, 30, 40 años. Había muy poco de esto, la gente moría en situaciones realmente dramáticas, pero hemos avanzado, pero sin embargo faltan cosas. ¿Qué falta? ¿Qué falta ustedes que están trabajando todos los días? En realidad, en cuidados paliativos, a partir del 2011 que tuvimos un acuerdo ministerial, ya se habla dentro del Sistema Nacional de Salud, y eso ya es un logro. Pero nos hace falta muchas cosas, porque es cierto que hablamos de una buena muerte, pero en el camino, en el proceso, tenemos muchos pacientes que necesitan medicamentos, que necesitan gente preparada, que necesitan psicólogos, médicos formados en cuidados paliativos, y que a nivel nacional, incluso en pregrado, médicos, enfermeras, también sepan cómo tratar a los enfermos que van a morir. No es justo que llegue un paciente a un hospital y no sepan cómo tratarlo. Mira, Enrique, aquí tenemos ya la primera voluntaria. Entra nomás, Carolina. Bueno, ya entra en un momento. Entra, acompáñanos aquí un momentito, porque ella es una persona que precisamente quiere trabajar en esto. Vamos a continuar con Carolina en un momento mientras despedimos a Lucía, y para conocer también cuál es la visión de Gustavo de todo esto. La muerte no respeta razas, credos, edades o condición económica. De la misma forma que vinimos al mundo, lo dejamos para siempre. Lo material se convierte en efímero cuando ha llegado la hora. Di toda mi vida en mis guaguas, trabajé como maestra de arte, 5 años, 6 casi. Les di todo lo último que me quedaba de energía, de correr, de saltar, de brincar, y hasta ahí ya quedé. Para Ruth, estas reflexiones fueron su apoyo durante sus últimos días de vida. Una mujer que nos regaló el privilegio de estar a su lado mientras aprendíamos cómo realmente hay que vivir la vida. Socialmente no aceptamos que vamos a morir, no somos increíbles, no nos pasa nada, hasta cuando nos llega una enfermedad catastrófica. Lo que peor nos puede pasar es no tener esa ayuda. La muerte en este caso no es solamente de una persona,
es de la familia, es un dolor global, buscar ese quien nos pueda ayudar a canalizar el dolor, no solo físico, el dolor espiritual, emocional, que implica el hecho de la terminación de la vida. Dejamos pasar la vida tan tontamente que el rato que te enfermas y que sabes que no te vas a volver a poner bien, ¿cómo era estar saludable? ¿Cómo era sentir el aire en el rostro? ¿Cómo era comerte un yapingacho y realmente saborearlo? Cosas de esas, por ejemplo, yo extraño mucho. ¿Y qué nombre le pusiste a esta escultura? En realidad es un autorretrato. Yo era bien gordita, entonces esta es mi barriga. Mis chichis aplanadas y acá un poco de pierna. Entonces este es un autorretrato en realidad. Claro, mi abuelita decía que es un chanchito. Pero ahí está, la mirada artística, cada uno mira lo que quiere, lo que quiere ver. Claro. Nos acompaña en este bloque Carolina Arteaga, psicóloga especialista en cuidados paliativos y manejo de duelo. Psicóloga clínica, conferencista, con experiencia laboral con pacientes de enfermedades crónico-degenerativas, cáncer, diabetes, insuficiencia renal, cardiopatías, en fin. Pero antes yo quiero hablar con Gustavo, preguntarle qué se requiere para que se le dé dignidad al paciente que está en estas circunstancias de agonizante, ¿no? A mí se me ocurre que lo primero es dejar de considerar al paciente agonizante como casi un estorbo o como una persona que ya no tiene nada que aportar. Consecuentemente no merece mayor tratamiento, mayor cuidado, como que hay que preocuparse más de los que tienen todavía una vida por delante. Y ellos como que, incluso para los familiares, a veces se convierten en un estorbo. Pero aparte de eso, deben haber cosas importantes que se pueden hacer. Yo quisiera escucharte. Sí, yo creo que el buen morir tiene relación directa con la dignidad, con el respeto. ¿Qué lógica tiene hablar del buen morir cuando tienes que meterte la mano en el bolsillo, el uno, el otro, hacer vaca para comprar un ataúd, para comprar un nicho? Padres que tienen que cavar la tumba porque no tienen dinero para pagar un nicho y se ahorran enterrando a su niño en tierra. ¿Qué lógica tiene hablar del buen morir cuando no hay morfina y ves la gente que está con unos alaridos dolorosos y el amigo al uno, al otro, corre? Cuando tienes que, has fallecido y tienes que ir a refinanciar una deuda para poder sacar el cadáver de tu hijo. ¿Cuál es la alternativa? Son propuestas, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Continuar con ese bono que era para los gastos funerales de las personas en unos niveles de pobreza extrema. Número uno, estamos hablando de $600, $700 que cuesta eso, un entierro digno. Creo que el tema de la morfina, que se facilita a través de las unidades en los diferentes hospitales públicos, que haya las unidades de cuidados paliativos, y ellos tienen la morfina y propician para que vaya uno muriendo con dignidad y con respeto. Carolina, ¿qué te llevó a pensar que tus vocaciones van por este camino? Que más bien parecerían como difíciles, ¿no? Como tristes, como deprimentes. No sé, ¿por qué tu vocación para trabajar en este capítulo no de la vida, sino más bien de la muerte? Es importante ver que la muerte es parte natural de la vida, comenzando con esto. Ahora, ¿por qué yo decidí meterme? Porque estuve operada de corazón y sentí que en el sistema no existía nadie que ayude a las familias. Le dicen a una familia, usted tiene un cáncer terminal, vaya a ver qué hace. Entonces la familia va peregrinando de un sitio a otro, va de un lugar a otro, no saben qué hacer. Entonces ahí es cuando yo vi que había una deficiencia en el sistema, que debía ser trabajado integralmente en los hospitales, donde debía haber una ayuda no solo para el paciente, sino para la familia. Yo creo además que es importante decirle a Gustavo que vamos a ver cuál es la situación en los dos pedidos especiales que ustedes han hecho para trabajar juntos y ver cómo podemos avanzar sobre este tema que es tan importante, es tan delicado, ¿no? Tú nos vas a dejar, nos quedamos
con Carolina y regresa José Manuel para el último segmento. Pero antes yo quisiera que tú le hables a la ciudadanía y que le digas lo que dice tu corazón en este momento, en este programa. Mi corazón dice que es tiempo de unirnos, autoridades, médicos, familiares, pacientes, porque el cáncer no ve colores, no ve partidos políticos. El cáncer ve gente. Y no solo el cáncer, ayudar. También las otras el resto de enfermedades. Pero en este tema es un pedido muy especial, que es tiempo de unión, que es tiempo de diálogo para trabajar no solo en cáncer, en las enfermedades catastróficas, aquí, ahora y a tiempo. Es un pedido muy especial para todos. Quiero sumarme a una parte de la petición. Estamos entendiendo, hay una estadística que el 80% de las personas casi no ha recibido ni siquiera cuidado paliativo, ni siquiera el 6% ha tenido una situación de ayuda con morfina. Ahora, yo quisiera pedir a las casas farmacéuticas que hagan investigaciones. Podemos votar en la mesa que nos ayuden con medicina para cuidados paliativos, que puedan trabajar para ayudar a las familias, ¿no? Que se ayude mucho a las familias porque es un gasto terrible, es ir a una y otra vez a las emergencias, es una y otra vez que las pobres familias tengan que estar cambiadas totalmente la dinámica. Jóvenes contra el Cáncer está desahuciada porque para este año no hay presupuesto. ¿Cómo seguimos ayudando a 500 pacientes? Por eso es mi pedido al gobierno nacional, a las familias, todos que nos unamos, sostengamos estas organizaciones que lo que hacen es servir con amor, con respeto, con dignidad, por un buen vivir. Yo creo que ahí hace falta una ley de enfermedades catastróficas. Yo creo que eso es lo que hay que... Esa fue una lucha que se dio en Chile hace unos 2 años por el caso de un periodista famoso de la televisión que murió con cáncer y encabezó una lucha y manifestaciones públicas para que se... Y acaba de lanzarse la ley hace poco, 2 o 3 meses, una ley de enfermedades catastróficas en donde el Estado se hace cargo de todos los medicamentos carísimos que son necesarios para atender este tipo de enfermedades. Pero es una ley específica, porque esto no puede entrar dentro de los códigos normales ni del sistema actual, sino que tiene que ser una ley específica. Debería estar en las planillas, como en las planillas de salud, como por ejemplo hay el ibuprofeno que debería haber también situaciones de morfina, ¿no? Para los pacientes. Vamos a terminar este tercer segmento, regresamos en un momento, le despedimos a Gustavo y nos quedamos con un homenaje a un hombre que está fuera del país, pero que es de los que más ha hecho para trabajar en el país. Me refiero a Pepe Vacas, el queridísimo artista que dedicó su vida a acompañar, o gran parte de su vida, a acompañar a quienes estaban ya dejándonos. Y Pepe Vacas dijo, hay casos en los que se dice que los moribundos esperan a alguien para morir. Sin embargo, quien espera no es el agonizante, sino la muerte en sí. Ella sabe cuándo uno está listo para dejar este mundo. Este libro es un libro muy importante, lo habíamos comentado al comienzo del programa, el libro tibetano de la vida y de la muerte. Y es que tal vez de entre todas las religiones los tibetanos son quienes más preocupación tienen por ese paso de esta vida hacia el más allá. Y quería yo leerles una parte que puede servir de punto de partida para esta discusión en la parte final del programa. Por cierto, muchas gracias a todos los canales de televisión que retransmiten este programa y a todas las personas que nos están ayudando con sus comentarios a través del internet. Dice lo siguiente Sogyal Rinpoche, una persona muy conocedora de este tema. El libro, la Biblia de los tibetanos se llama el libro tibetano de la muerte. Él le amplió y le puso de la vida y de la muerte para que en Occidente, para que en una civilización o cultura distinta sea más entendible. Y él dice lo siguiente, dice, descubrí que hoy se enseña a la gente a negar la muerte y a creer que no significa otra cosa que la aniquilación y la pérdida.
Eso quiere decir que la mayor parte del mundo vive o bien negando la muerte o bien aterrorizado por ella. El mero hecho de hablar sobre la muerte se considera morboso y muchas personas creen que el simple hecho de mencionarla entraña el riesgo de atraerla. Tienen miedo a la muerte. Otros contemplan la muerte como una jovialidad, ingenua y despreocupada, convencidos de que por una u otra razón su muerte saldrá bien y que no tienen por qué preocuparse. Cuando pienso en estas personas recuerdo las palabras de un maestro tibetano que dice: la gente suele cometer el error de tomarse la muerte a la ligera y pensar, bueno, al fin y al cabo le sucede a todo el mundo. No es gran cosa, es un hecho natural. Todo irá bien, dicen. Esa es una teoría muy bonita hasta que llega el momento de la muerte. Ahora hay un poco más de un minuto porque dije que iba a leer un texto más extenso. Todas las grandes tradiciones, continúa diciendo Sogyal Rinpoche, todas las grandes tradiciones espirituales del mundo, incluyendo por supuesto el cristianismo, siempre han dicho claramente que la muerte no es el final. Todas nos han transmitido la visión de alguna clase de vida venidera que infunde un sentido sagrado a nuestra existencia presente. Pero a pesar de estas enseñanzas, la sociedad contemporánea, en gran medida, un desierto espiritual, en el que la mayoría de la gente imagina que esta vida es lo único que existe. Carentes de toda fe real y auténtica, en una vida posterior, la mayoría de las personas lleva una vida desprovista de cualquier sentido fundamental. Bueno, dos cosas o algunas que se me ocurren, ¿no? Cuando uno se da cuenta o aprende o le dicen que tiene que morir indefectiblemente, creo que es un golpe brutal, como lo decía, y se aterroriza con la muerte. Pero con el devenir de los días, conforme crece, envejece, yo creo que se da el fenómeno de aceptación y luego de desear la muerte. Yo acabo de estar con un amigo de 86 años que me dice, quiero morir, ya, de verdad que ya quiero morir. Entonces es un proceso muy sabio también, es un proceso sabio que empieza con el terror y termina con la aceptación. Y otra cosa, lo único peor que ser mortal es ser inmortal. ¿Te imaginas lo terrible que sería ser inmortal? Les dejo ahí para que ustedes sigan. Bueno, la verdad es que yo creo que el gran problema que tenemos, no solo en Occidente, yo muchas veces digo que la gente, por lo menos en el mundo budista, los occidentales, cuando ve a gente asiática, se piensa que porque tienen rasgos orientales ya son iluminados o son personas espiritualmente muy altas. Tenemos el gran problema en general todos los seres humanos, de que la muerte, que es algo que está presente las 24 horas del día, no somos conscientes de ella. Y el ser consciente de que en cualquier momento te puedes morir, aunque en esta sociedad se piensa que es catastrófico o así un poco tenebroso, realmente te ayuda a vivir más el día a día, a sacar más la esencia de esta vida. Eso es algo muy importante que nos falta muchísimo todavía. A mí al escuchar me viene el aquí y el ahora, porque la muerte camina con nosotros a diario. Puede llegarnos en cualquier etapa de nuestra vida, pero nosotros no podemos vivir ni en el futuro ni en el pasado. Tenemos que vivirlo ahora. Yo creo que lo que dice Carolina nos lleva a una historia. Una vez en una filmación que hacíamos en Jamaica, recuerdo que me decían que había una chica que era la más alegre de este lugar y que sería interesante conversar con ella. Y efectivamente de pronto vino una chica con una alegría tan grande que a mí me sorprendió. Y yo le dije, tú debes de ser esa persona que me dicen, y no recuerdo el nombre, dije el nombre. Ella me dijo que efectivamente era así. Y le dije, ¿por qué estás tan alegre? Y me dijo, porque muchos jóvenes, tendría unos 20 años, muchos amigos míos, algunos, han muerto ya. Y yo me levanto y digo, este puede ser el último día de mi vida. Y vivo con toda la pasión y la intensidad ese día, porque no sé si mañana voy a estar vivo. Y me pareció que era un mensaje muy sabio
y muy importante el que nos daba ella. Sin duda alguna. Yo creo que ese es un secreto fundamental, pero difícil. Porque eso de saber que esto que estamos haciendo en este instante es lo único que importa. No importa lo que pasó hace media hora, ni lo que va a pasar después de una hora. Y tenemos que tener la capacidad de tratar de disfrutar de esto, de esta conversación. Disfrutarla, no pasarla, que pase rápido para que venga más tarde, donde sí voy a disfrutar, en la noche, cuando me inviten a una cena o a tomar un vino. No. Y así nos pasamos la vida, pensando que estamos de tránsito nomás ahora hacia momentos felices que vienen después. Y nunca somos capaces de disfrutar el presente. Siempre proyectando hacia el futuro. Siempre proyectando. Ahora estoy haciendo algo, pero mi objetivo es este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí. Y así nos pasamos toda la vida. Y la vida es como un reloj de arena. Va granito, 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 granito. Y no para. Es tremendamente fugaz. En las oraciones, en muchas oraciones del budismo se dice que la vida es como un relámpago, como burbujas de agua que se esfuman o como espejismos. Y eso es impresionante. ¿Tú eres pero budista? No, sí. ¿Por qué te hiciste budista? Bueno, yo me hice budista porque en un momento de mi vida sentí un vacío muy grande. Sentí la rutina del día a día, de pasar de casa al trabajo, del trabajo a casa, de las cosas del día a día y sentí un vacío muy grande. Entonces yo era católico, tenía un padre que me apoyaba en muchas cosas, pero me cambié de ciudad y volví a buscar otro lugar, pero no encontré esa conexión con otro padre. Yo leí algo muy interesante que decía el Dalai Lama, que no es necesario cambiarse de religión. ¿No es cierto? Que una persona puede hacerlo, pero uno puede encontrar en su propia religión o en la no religión, o sea, el profundo respeto para quienes no tienen una religión, la ética laica. Pero exacto, que es un tema de la espiritualidad propia del ser humano. En el programa Ama la vida, buen vivir, tratamos este tema, el tema de la muerte, el tema de los cuidados paliativos, y este es, al igual que los otros reportajes que hemos pasado, una parte de ese programa para comentar ya al final del tema del buen vivir y del buen morir. Una nueva visión sobre el significado y la necesidad de los cuidados paliativos se refleja en el Hospital Integral del Adulto Mayor en el barrio San Carlos, al norte de Quito. Aquí, la unidad de cuidados paliativos, inaugurada recientemente y que es considerada como un plan piloto, pretende servir como ejemplo para replicarse en todos los hospitales públicos del país. Buenos días, ¿cómo estamos? Médicos de distintas partes del mundo ofrecen sus conocimientos en beneficio no del paciente, sino del ser humano en medio de un ambiente familiar. Deben tener un ambiente familiar, porque el objetivo es que el paciente se sienta lo más cercano a su casa. Por esto esta unidad la vamos a conocer, tiene el ambiente hospitalario y tiene las facilidades de una casa. Tiene sala, comedor, cocina y las habitaciones. La norma internacional es que las habitaciones sean de 1 o de 2 personas, no más, para dar la privacidad que se necesita y con ambientes amplios para que la familia le venga a visitar. No hay un límite de visitas, no hay un horario estricto, pueden venir a cualquier hora, pueden venir de cualquier edad, porque el objetivo es que la persona se sienta lo más cómoda posible. Disponemos de una cocina para que si el paciente desea comer algo, un antojo, su familia rápidamente le prepare y se provee, es decir, lo más cercano a la casa. Queremos promover que exista voluntariado de todas las edades, niños, jóvenes, porque la gente, ¿qué es lo que necesita en esta etapa? Que le acompañen, que le visiten, que le den una golosina, compartir un momento. Hay personas cuyos familiares no pueden estar aquí todo el tiempo, entonces los voluntarios nos ayudan muchísimo con eso y por eso invitamos y queremos eso, pedir a la sociedad que haya voluntarios en cuidados paliativos. Existe aquí la unidad del adulto mayor, existen otras fundaciones y manos siempre necesitamos. Miren esto, Luis Kuttner, cofundador de Amnistía Internacional, ha propuesto un documento que está ya siendo aceptado en Estados Unidos, México, España, etcétera, que prohíbe practicar procedimientos cruentos para salvar la vida del firmante,
como respiración asistida, resucitación cardiopulmonar, cirugías o cualquier mecanismo de tecnociencia abusiva. El TB, como se llama esto, persigue la muerte digna u ortotanasia mediante cuidados paliativos. Es decir, que uno pueda decidir cuándo va a morir. Esta cosa terrible, en muchas veces de esa muerte o de esa vida artificial aplicada por el miedo a que la persona se vaya. Y costosa y que lleva una serie de temas. Yo creo que es un tema por un programa entero, la eutanasia y las variantes distintas. Pero quisiera que nuestros invitados más bien nos digan su mensaje casi final. Bueno, yo solo quería decir una cosita. Aquí hemos hablado mucho de los cuidados paliativos y es una parte muy importante para el proceso de la muerte de una persona. Pero en Occidente tenemos toda la parte material muy cubierta en todos los sentidos y está muy bien continuar aportando esa parte para las personas que están en el proceso de la muerte. Pero sobre todo, todas las personas que le rodean a la persona que está moribunda tienen que procurar que la persona esté tranquila y en paz. Sea que sea creyente del cristianismo, del budismo, sea que sea laico o ateo, esa persona tiene que tener todo aquello que le dé paz y tranquilidad para que su proceso sea lo mejor posible. Eso es lo mejor que podemos buscar. Ahora, mi mensaje es para los cuidadores principales, para la gente que acompaña, que realmente está en el día a día, en la que administra la medicina, la que les cuida, la que les limpia. Quiero que siempre piensen que las situaciones que nos pone la vida a veces no son un por qué, sino un para qué. A veces fortalece la familia, nos abre los ojos para no vivir en piloto automático, sino realmente valorar cada minuto que pasamos con nuestros seres queridos. Perdón, ¿puedo añadir una cosa más? Muy chiquitita. Muy chiquitita. También, como dices, que las personas que cuidan a las personas que van a fallecer, que sean conscientes de que uno no es diferente a la persona que está ahí, porque cualquiera de nosotros, en cualquier momento, va a pasar siempre por ese proceso. Y tenemos que ser humanos. Eso es. Bueno, tratar a los demás como a uno mismo, como quisiera que nos traten a nosotros. Es el mensaje de este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos en el acuerdo para un buen vivir.